La semana que comienza con el tablero de comando estratégico nos va a permitir conocer, luego de ejecutado el mismo, la posición relativa que debemos de adoptar frente a nuestros competidores. ¿Para qué? Para lograr una anticipación en nuestros movimientos frente a nuestros adversarios. Esto es asimilable a los tableros de ajedrez. Anticipar los movimientos seguramente va a permitir o nos va a permitir una posición final ganadora. La recomendación es innovar permanentemente para cambiarle constantemente las reglas de juego a los competidores. Con esos pasos de ajedrez nos fortalecerá nuestra posición estratégica. Y veremos, por supuesto, cómo utilizar el tablero de comando estratégico en la práctica, mediante su uso concreto en la resolución del caso que vienen desarrollando desde el principio del curso y en particular la semana pasada. El tablero de comando estratégico es una matriz de doble entrada, como luce en la transparencia, atractivo del sector y perfil de desempeño. ¿Qué es el atractivo del sector? El atractivo del sector está en correspondencia bionívoca con los resultados que ustedes obtuvieron a través de la aplicación del tablero de diagnóstico de amenazas y oportunidades. Mientras que la entrada del perfil de desempeño está correlacionado con los resultados que ustedes obtuvieron del otro tablero de diagnóstico, es decir, el tablero de fortalezas y de debilidades. Es decir, para hacer un resumen de situación, la entrada de atractivo del sector tiene que ver con el análisis externo, auditoría externa ya realizada. Y el perfil de desempeño tiene que ver con la auditoría interna o análisis interno que también realizaron a través del tablero de diagnóstico correspondiente. Como ustedes recordarán de la semana anterior, los resultados obtenidos de los tableros de diagnóstico le dieron un valor en una escala que habíamos prefijado entre 1 y 10, en donde, recordándoles, cuando se aplicaba el tablero de diagnóstico de amenazas y oportunidades, la escala correspondiente era 1 para máxima amenaza, 5 para estado de neutralidad y 10 para máxima oportunidad. Mientras que el tablero de fortalezas y debilidades, la escala que también era de 1 y 10, significaba el 1 asociarlo a la máxima debilidad, el 5 al estado de neutralidad y el 10 a la máxima fortaleza. Con los resultados que ustedes obtuvieron de los tableros de diagnóstico, van a tener un punto de cruce único, es decir, con el obtenido en el tablero de amenazas y oportunidades, ustedes van a entrar en alguna de estas escalas entre 0, 4, 4, 6 o 6 o 10, de acuerdo al resultado. Y por el otro lado, con el tablero de diagnóstico fortaleza de debilidades, también van a obtener un resultado entre 1 y 10, en donde van a tener una entrada única. Y por supuesto, el cruce de ambas entradas nos da un punto único en una celda única. Esta matriz de tablero de comando estratégico
desarrollada por la consultora McKinsey, nos brinda estrategias únicas de acuerdo a el cruce de esos valores. 9 estrategias en particular. Muy importante es haber determinado con precisión los resultados de los tableros de diagnóstico para no equivocarnos en la selección de la estrategia correcta a implementar por la empresa. Es una herramienta magnífica porque esto es dinámica en el tiempo. ¿Por qué es dinámica en el tiempo? Porque ustedes van a aplicar los tableros de diagnóstico en periodos no mayores a un año, después de haber puesto en acción las acciones para revertir las amenazas, potenciar las oportunidades, minimizar las debilidades y optimizar las fortalezas. Y seguramente si ustedes nuevamente aplican esos tableros de diagnóstico, les va a dar resultados mejorados y diferentes. Eso significa que cuando entren nuevamente al tablero de comando estratégico, estarán en una posición diferente. Por ejemplo, si ustedes estaban en una situación en la celda mantener selectivamente y llegaron a mejorar el perfil de desempeño y hacerlo mayor que 6, van a aplicar una diferente estrategia que es construir selectivamente. Este movimiento temporal entre una celda y otro se llama trayectoria estratégica. Es decir, nosotros vamos a alcanzar los objetivos si trazamos y mejoramos la gestión en la trayectoria estratégica de la empresa. Cabe acotar que estos tableros de mando, si ustedes tienen información potable, pueden llegar a determinar la posición estratégica que tienen sus competidores dentro del tablero de comando y compararla con la de ustedes para trazar las trayectorias estratégicas de ustedes y las que van realizando sus competidores. Acá lucen las 9 estrategias diferentes que se recomiendan a través de la matriz de McKinsey desplegadas en sus acciones y estrategias pormenorizadas a aplicar. Ustedes lo tienen en el material para leerlo con cuidado y por sobre todo lo que interesa es llevarlo a tierra. Para llevarlo a tierra, veamos cómo llegar a generar acciones estratégicas a través de cuadros de gestión y vamos a tomar algunos ejemplos. En particular, vamos a tomar el ejemplo de ingresar o proteger agresivamente. Esta situación se da si la entrada de vuestros tableros de diagnóstico de la semana anterior dieron que el atractivo del sector fuera alto y el perfil de desempeño también alto. Eso da la recomendación de McKinsey de ingreso a proteger agresivamente. ¿En qué circunstancias se da esto? Se dan las circunstancias de que en su tablero hayan obtenido un valor para el tablero de diagnóstico de amenazas de oportunidades entre 6 y 10 y un valor en el tablero de fortalezas y debilidades entre también 6 y 10. El cruce de ambos tableros da ingreso o proteger agresivamente. El ingreso a proteger agresivamente, de acuerdo a McKinsey, si ven el tablero general, acá está la estrategia desplegada, como está muy chiquita la letra, lo estoy desplegando acá. Las recomendaciones de McKinsey dicen: los factores críticos del éxito coinciden fundamentalmente con nuestras habilidades distintivas.
Para llevar esta recomendación técnica que van a comprender luego de la lectura completa de todo el material que se les legó y del libro, para bajarlo a tierra ustedes tienen que plantearse, reflexionar, es ver la coincidencia entre los factores críticos del éxito y las habilidades distintivas de su empresa. Así como la recomendación proteger significa controlar la evolución de los segmentos y liderar en la incorporación de innovaciones que significan ventajas competitivas. Esto está significando en la reflexión, para bajarlo a tierra a la realidad de su empresa, de preguntarse, ¿cuáles son los segmentos que ustedes deben controlar en vuestra empresa? ¿Qué innovaciones incorporarían para generar ventajas competitivas? La tercera recomendación de McKinsey es: el que dirige este negocio tiene alta capacidad de interpretar tanto el mercado como el impacto de los escenarios externos. La reflexión que amerita para adecuarla a la práctica es cómo interpretan el mercado, cómo ven el impacto de los escenarios externos. Y cuando corresponde la recomendación de este producto de negocio es un campeón que contribuye a generar pertenencia y por tanto reforzar la cultura, las reflexiones que se deben hacer es cómo se genera esa pertenencia, cómo se refuerza esa cultura. La tercera columna, que es justamente llevar a la acción el aprendizaje concreto, se le llama adaptación a la empresa. ¿Qué está significando? Ante el análisis que hicieron en la semana 3 de diagnóstico empresarial y las recomendaciones estratégicas vertidas en el tablero de comando de la matriz de McKinsey, es contestar a la luz de estas preguntas y de estas reflexiones qué es lo que está pasando en la interna de su empresa, porque ustedes tienen claro cuáles son sus factores claves del éxito, sus habilidades distintivas, cuáles son sus segmentos, cuáles son las innovaciones, cuál es la ventaja competitiva, y acá desplegar las acciones que van a llevar la táctica para mover esta estrategia de ingresar o proteger agresivamente. Veamos otro ejemplo. En la estrategia de construir selectivamente. Para la estrategia de construir selectivamente, que es esta, ustedes deben haber obtenido como resultado del tablero de diagnóstico de la semana anterior un valor entre 4 y 6 para el tablero de amenazas y oportunidades y un valor entre 6 y 10 para el de fortalezas y debilidades. Ese cruce da una recomendación de construir selectivamente que está desplegado en la matriz de McKinsey en detalle en esta fila. Veamos cómo bajarlo a tierra con el cuadro de gestión. Acá están las recomendaciones que sacamos, vuelvo a insistir, de la matriz de McKinsey, desplegadas con letra más grande y en la columna de recomendación. Ahí dice: la estrategia recomendada consiste en detectar los segmentos más atractivos de este mercado y concentrar en ellos el alto nivel de desempeño. ¿Cuál es la reflexión que uno hace? ¿Cuáles son esos segmentos? ¿Qué aspectos del alto nivel de desempeño concentrar? Cuando dice hacer un análisis interno tanto a nivel de portafolio como de negocios, algún cambio en estos rubros podría cambiar el atractivo del mercado, la reflexión que podría hacerse es: del actual portafolio de negocios, ¿qué reajustes cambiarían el atractivo de ese mercado? Analizar tanto la visión como la visión del negocio o de la empresa podrían reformularse. En la semana 2 ustedes hicieron esa tarea. ¿Qué cosas reformularon de la visión y de la misión? Un nuevo análisis estratégico puede modificar la apreciación de lo que sean consideradas oportunidades o amenazas. En este caso es reflexionar sobre el tablero de mando amenazas o oportunidades y preguntarse si hay alguna apreciación que se pueda modificar del análisis anterior que ustedes hicieron en la semana 2 y la semana 3. Como siempre, la columna de adaptación a la empresa es contestar y responder estas preguntas a la realidad de la empresa, lo que les va a dar una serie de acciones concretas para mover la táctica en torno
a la estrategia construir selectivamente. Hemos visto en este momento el bajar a tierra una hermosa herramienta de gestión de comando estratégico. Los invito a ir al simulador del tablero de comando para poder aplicarlo en la realización de su tarea. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de un análisis del caso de una empresa de seguros internacional que estuvo vinculada, en la cual estuve vinculado en algún momento en el pasado. Es decir, vamos a hacer el análisis FODA y el comando estratégico aplicado al caso ITT Hartford. Acá ven un resultado del tablero de diagnóstico de amenazas e oportunidades, en donde nos dio una situación global de entorno a la neutralidad con un sesgo hacia las oportunidades, dio 5.4. Acá ven un tablero de fortalezas y debilidades en donde se marcó una posición de 5,9 en donde hay una pequeña un pequeño balance favorable hacia la posición de fortalezas de la organización. Aplicando el cruce en el tablero de comando FODA a través del perfil de desempeño atractivo del sector, el cruce, digamos, encontraba una frontera de dos celdas, construir selectivamente y mantener selectivamente, en donde después del análisis aplicado, acá hay un resumen nomás, de los cuadros de gestión que yo les indiqué utilizaran, o sea, el que plantea la recomendación, la reflexión y la adaptación, sacando de la matriz de McKinsey, que en este caso era una de las estrategias era mantener selectivamente, es desplegar en la primera columna todas estas 4 opciones y después reflexionar sobre ellas a través de formulación de preguntas inherentes a cada una de las estrategias para después responderlas en la columna última, adaptándolas a la empresa y por lo tanto generando una serie de acciones tácticas para mover la estrategia recomendada. En particular, entonces, en el caso de ITT, el construir selectivamente se llegó a la conclusión que la estrategia consiste en detectar los segmentos más atractivos sin concentrar en ellos el alto desempeño. Eso hizo todo un movimiento para generar un nuevo producto llamado Hartford Retiro. Y el mantener selectivamente, estrategia que convivía con la de construir selectivamente, estaban en pleno proceso de mejora de las condiciones de perfil de desempeño, por eso había el compartir de las fronteras, es decir, recuerden que acá hay un 6, de 6 a 10, de 4 a 6, acá se estaba trabajando en el proceso. El mantener selectivamente, que era de la posición donde partíamos hacia el construir selectivamente, que es la posición que determinó el lanzamiento de un nuevo producto, era maximizar ese perfil de desempeño operando selectivamente donde mejor se pueda y por sobre todo con el seguro total, que era el producto estrella que se transformaba en vaca lechera de esta organización.